Buenos días. Vamos a ver ahora la segunda parte de cojinetes de rodadura. Ya habíamos visto los tipos, las funcionalidades y los cálculos de verificación. Ahora vamos a ver las consideraciones para la selección y cuestiones que tienen que ver con el montaje y el mantenimiento. Vamos a recordar entonces que los cojinetes de rodadura se diferencian de los cojinetes de fricción porque existen elementos rodantes para disminuir la fricción, aunque el tema de la lubricación también es relevante en este tipo de rodamientos. Acá hay una muestra en esta foto del enorme universo de tipos de rodamientos que pueden llegar a existir. Sin embargo, digamos, esto no agota las posibilidades. Permanentemente se diseñan nuevos rodamientos con nuevos materiales. Un rodamiento clásico es un rodamiento a bolas en el cual yo tengo diferenciadas distintas partes, ¿no? El elemento rodante propiamente dicho, que en este caso es una bola, que gira a través de, digamos, contenido en pistas y a su vez contenidos en una jaula. En este caso se ve que lo que le está faltando a este rodamiento que tenemos acá de demostración es el sello para justamente evitar la entrada de elementos contaminantes. Clásicamente un rodamiento entonces tiene pistas interiores y exteriores, elementos rodantes, que ya hemos visto que pueden ser esferas o pueden ser distintos tipos de geometrías en función de lo que se quiera obtener, cuál es eh, la funcionalidad que se le va a dar a ese rodamiento. Específicamente el tipo de carga que debería resistir. Lo relevante son las dimensiones, ¿por qué? Porque el rodamiento necesita un alojamiento para el elemento rodante, entonces las dimensiones son críticas a la hora de seleccionar un rodamiento. Por supuesto que se parte de un diámetro interior, pero las limitaciones de ancho y de diámetro exterior me condicionan a veces el elemento rodante, el tipo de rodamiento o las características que finalmente vamos a poder obtener de ese rodamiento. Entonces, en función del elemento rodante, yo puedo prever cuestiones dimensionales, de alojamiento, cuestiones funcionales, de alineación, o que es digamos, la mayor parte de los casos, la geometría del elemento rodante tiene que ver con el tipo de carga que es capaz de resistir, o cuál es el mejor tipo de carga que puede resistir. Por lo general se utilizan rodillos cónicos cuando uno tiene que seleccionar tanto empujes radiales en la dirección del radio, del eje, o direcciones axiales en la dirección del eje del árbol o eje del elemento rodante. Entonces, bueno, hay normas que definen por letras cuáles son la forma de definir, de designar a esas dimensiones para que los fabricantes se pongan de acuerdo en sus catálogos. Más allá de que, como el universo de los rodamientos es enorme, los fabricantes puedan tener a su vez códigos internos, pero tratando de seguir en lo posible estas normas especificadas por ISO. Las series de rodamientos tienen que ver con los tamaños y están codificadas en términos generales en 4 series y en 3 distintos tipos de diámetros. Ya hemos visto que esto es apenas una parte de los rodamientos capaces de ser fabricados y comercializados. Hay series que exceden al número 3, incluso diámetros que obviamente exceden también al número 3, y las designaciones también pueden darse por letras que indican en muchos casos cuál es la naturaleza del elemento rodante. La vida útil tal vez sea el parámetro más estudiado y es el que tenemos que tener en cuenta para considerar la selección de un rodamiento, ¿no? Se puede medir entonces en revoluciones o en horas de servicio y por lo general se le denota con una letra L mayúscula referida a life, y ese 10 tiene que ver con la potencia a la cual se le va a expresar esa cantidad de revoluciones, que por lo general es un número alto, entonces son
potencias de 10, ¿no? Comenzando con 10 a la sexta, que es 1.000.000 de revoluciones, antes de que se manifieste el primer síntoma de fallo. La vida útil siempre es una relación entre la capacidad de carga base especificada por el fabricante y la carga equivalente. ¿Qué es la carga equivalente? La que vamos a calcular, que es la que necesitamos. La relación entonces que expresa, digamos, la vida útil es la relación entre estas dos, digamos, magnitudes, que son la capacidad de catálogo con respecto a el esfuerzo que debería soportar ese rodamiento. Y por supuesto que el exponente al cual está elevado este número varía en función de la geometría del elemento rodante. ¿Qué datos debería considerar yo para seleccionar un rodamiento? El diámetro, la magnitud de las cargas, o sea, cuánta carga debería resistir, el sentido de las cargas, que me va a definir un poco el tipo de rodamiento, la duración, cuánto debería durarme, cuánto yo espero que me dure el rodamiento hasta el primer mantenimiento, y cuáles son las condiciones de trabajo que finalmente van a tomar la decisión final acerca de qué tipo de rodamiento es el más apto. Entonces se selecciona un rodamiento a partir de un tipo del elemento rodante, una serie, datos de tabla, esos datos de tabla salen de esa selección, por supuesto que son las dimensiones, pero también la capacidad de carga especificada por el fabricante y cuáles son los coeficientes de corrección para adaptarlo a los requerimientos de carga que yo pueda llegar a tener. Y no menor, que va a ser considerado en esta clase, que es el montaje. ¿Qué cálculos se hacen para verificar la capacidad de carga estática, la dinámica? Las dos se comparan con los datos del fabricante. ¿Cuál es el cálculo de vida útil que yo requiero en función de esas cargas a las que lo voy a someter, comparadas con lo que me especifica el fabricante que pueden llegar a durar esos rodamientos? Y eso me da un porcentaje de incremento. Bueno, por supuesto, yo tengo que calcular o seleccionar un rodamiento para que exceda esa cantidad de vida útil que que está especificada por el fabricante, pero que yo necesito. Tiene que haber un exceso. Y por supuesto que la verificación final tiene que ver con la determinación del ajuste o juego, del ajuste diría yo, el rodamiento con respecto a su alojamiento. Eso está dado por la tolerancia. Es un concepto que hoy vamos a recordar, pero que ya lo habíamos visto en detalle en anteriores clases. ¿Qué lubricación necesita? Habíamos dicho que en el cojinete de fricción la lubricación era crítica. Sin lubricación yo no puedo garantizar un deslizamiento. En cambio acá la lubricación parece soslayarse frente a, digamos, la capacidad del elemento de rodar, ¿no?, a través de sus elementos de rodadura. Sin embargo, sin lubricación, esa rodadura en algún momento podría ser crítica, así que la lubricación es necesaria siempre. Entonces, en función del rodamiento que uno adopte, necesita saber qué tipo de lubricación es la que va a requerir. El montaje, por supuesto, y el mantenimiento. Un rodamiento, por lo general, se calcula para una determinada cantidad de horas o de revoluciones y por lo general, como es un elemento cuyo costo está acotado y es menor frente a lo que significaría la rotura de un mecanismo, tienden a requerir un mantenimiento, un reemplazo, ¿no? Los conceptos de tolerancia dimensional acá se ponen en juego absolutamente, porque yo tengo que especificar a partir de las dimensiones del rodamiento. Como yo no lo voy a diseñar específicamente para mi eje, sino que lo voy a adoptar, lo voy a seleccionar, yo necesito saber cuál va a ser el sistema de ajuste que voy a tener para montar ese rodamiento y cuál va a ser la tolerancia
que yo voy a permitir o que voy a, digamos, especificar para alojar ese rodamiento en el eje. Entonces, bueno, habíamos visto que esa zona de tolerancia estaba determinada fundamentalmente por la dimensión del eje, pero los rodamientos, como son elementos estándar, también vienen especificados en cuanto a su tolerancia. Entonces, a partir de la tolerancia del rodamiento, se especifica la tolerancia del eje. Habíamos visto que como depende de n, que es la medida nominal de la dimensión, el valor del ajuste tiene que ver con la cantidad de unidades de tolerancia que yo estoy dispuesto a especificar. Las tolerancias, habíamos visto también que van en relación directa al costo de fabricación. Entonces, es muy importante acotar esa tolerancia para no generar, digamos, por un lado, un sobrecosto en la fabricación del elemento que se va a alojar en el rodamiento. Como yo no puedo alterar la tolerancia del rodamiento, pues viene de fábrica, yo tengo que especificar muy bien cuál sería la tolerancia que va a tener mi eje. También la tolerancia geométrica es relevante. Habíamos visto que había dos tipos de tolerancia, las dimensionales y las geométricas. Las dimensionales se refieren a la dimensión propiamente dicha, a ese valor de I. En cambio, las geométricas tienen que ver con la forma, ¿no? La forma, la orientación, la posición, y están especificadas por la norma IRAM 4515, como hemos visto. Doy un ejemplo típico de lo que sería una tolerancia de forma. Las tolerancias de forma también se especifican dimensionalmente, pero siempre se refieren a dos superficies ideales, o dos líneas ideales, o dos volúmenes ideales. En este caso, si es una tolerancia de circunferencia, bueno, ese valor de la tolerancia tiene que estar acotado entre dos circunferencias ideales, que en este caso son dos círculos concéntricos, cuyo valor no puede exceder a 0,1 milímetros. El ciclo de vida de un rodamiento se especifica a partir de su selección, ¿no? Entonces, comenzamos arriba a la derecha con la compra de un rodamiento, ¿no? Adoptarlo, seleccionarlo, comprarlo. Inmediatamente surge el problema del montaje. Si uno hizo la correcta selección, especifica las tolerancias, sabe que ese rodamiento tiene un determinado tipo de montaje, queda el problema de justamente realizar un montaje que sea el correcto. Los problemas de montaje pueden derivar en una disminución de la vida útil y otro tipo de fallas que puedan llegar a no estar consideradas por el fabricante, ¿no? El fabricante descarta que yo tengo todos los elementos para realizar un correcto montaje. La lubricación. Los cojinetes de rodadura, los rodamientos, vienen con lubricante. Nunca puede exceder todo el volumen del elemento rodante, por lo general es de 1/3 en algunos casos. El tipo de lubricante que se le viene de fábrica. Los rodamientos vienen sellados, ya vienen lubricados, salvo que yo por alguna condición necesite una lubricación forzada. Entonces en ese caso se diseñan circuitos de lubricación. La alineación tiene que ver con el hecho de el correcto montaje y lubricación. Una vez que yo garantizo el montaje y lubricación, tengo que verificar la alineación, porque si tengo alguna discrepancia en la alineación, el elemento rodante trabaja en forma despareja y eso precipita, digamos, acorta, más que precipitar, la vida útil del rodamiento, y con eso, digamos, tenemos ya un problema antes de que el elemento comience a funcionar. La monitorización básica del estado significa simplemente verificar en todo momento que el rodamiento, una vez que esté funcionando, funciona en forma correcta. Eso se puede medir de distintas formas. Uno puede prever una pérdida de potencia o de rendimiento del mecanismo
porque justamente un elemento rodante, un rodamiento, esté funcionando en forma defectuosa. Entonces, los controles permanentes del rodamiento hacen que uno pueda prever si ese rodamiento sigue funcionando en las condiciones a las cuales fue diseñado. Y por supuesto que, como tienen una vida útil, se tiene que proceder al desmontaje. A veces se montan los rodamientos de una forma tal que es muy difícil el desmontaje. Entonces uno tiene que prever en el ciclo de vida del rodamiento cómo lo va a desmontar. Bueno, montajes puede haber de distintos tipos, ¿no? Los montajes mecánicos son los más frecuentes o a los que uno está acostumbrado en la industria, pero no son los únicos. Uno, digamos, para dimensiones eh, regulares, rodamientos pequeños de 60, 70 milímetros, 80 milímetros, los montajes suelen ser mecánicos. Sin embargo, pueden también ser del tipo térmico, aprovechando que son metálicos y se aprovecha una propiedad que ya es bien conocida por los físicos, por los ingenieros, que es la dilatación y contracción térmica de los materiales metálicos, ¿no? Sin que esto signifique una pérdida de las propiedades o una deformación, ¿no? Estamos hablando de temperaturas acotadas, algunos cientos de grados, no mucho más, no puedo llegar ni cerca de las temperaturas que me puedan alterar la estructura cristalina del metal, pero sí lo suficiente como para que haya una dilatación y contracción que me permita el montaje. Y el montaje hidráulico es aquel montaje que está ayudado por algún elemento que por lo general es un elemento hidráulico de presión, como el que vemos acá en la imagen, donde la fuerza está lograda a través de algún tipo de prensa mecánica. Prensa mecánica, bueno, que funciona hidráulicamente. Como dije anteriormente, la lubricación a veces es una lubricación forzada, ¿no? Cuando yo tengo una lubricación manual, que puede ser periódica en un circuito de mantenimiento, yo tengo elementos específicos para la lubricación, que pueden ser incluso automáticos, ¿no? Pero cuando yo necesito lubricar distintos tipos de rodamientos y además de eso un circuito donde hay alojado una serie de rodamientos que es de difícil acceso, es interesante prever un sistema de lubricación centralizado que opere en forma automática. De esa forma, mediante sensores, se puede monitorear permanentemente cuál es el estado de lubricación de cada uno de los rodamientos y a partir de la falta de lubricación, forzar la lubricación para no tener que hacer un mantenimiento manual. Por supuesto que son mucho más complejos y caros, ¿no? Habíamos estudiado que los rodamientos ideales solo podrían llegar a fallar por fatiga. Sin embargo, digamos, estamos hablando de condiciones ideales. La falla por fatiga, que es un fenómeno que vamos a estudiar un poco más adelante, se deben a las alternancias de cargas que producen la rotura del material. En el caso de los rodamientos, la primera causa de falla es la fatiga. Sin embargo, a veces aparecen otro tipo de fallas que tienen que ver con las condiciones de servicio, la lubricación. Entonces, a partir de ahí, en una marca bastante conocida de rodamientos, que es SKF, hizo un estudio estadístico de los fallos en los rodamientos y lo expresa en forma porcentual, ¿no? Del 100% de los rodamientos que fallan, ¿cuáles serían las posibles causas? Bueno, puede haber daños en aros y cuerpos, suciedad, etcétera. ¿Cómo me doy cuenta que está fallando el rodamiento? Bueno, puede ser por marcha irregular, se disminuye la precisión con la que está fabricado, entonces empiezan a
producirse algunas vibraciones que se traducen en ruidos. Esos ruidos suelen ser continuos por las altas revoluciones de los rodamientos o a veces pueden ser golpes. Cuando son golpes son de otra magnitud el tipo de fallos que está manifestando el rodamiento. Y por supuesto, como el ruido es digamos, algo bastante relevante en la marcha de un rodamiento que me está dando una indicación de cómo puede llegar a trabajar el rodamiento, esa variación del ruido me está indicando ya que hay una variación en las condiciones de funcionamiento. Bueno, como les decía, en forma porcentual entonces, SKF ha definido que el 16% de los fallos prematuros se producen por montaje deficiente. Un mal montaje produce una mala desalineación y, por supuesto, que el elemento rodante rueda no como debería rodar en condiciones ideales, sino que rueda, digamos, forzado en algún sentido. Eso produce una falla prematura. La lubricación es crítica. Vuelvo a decir que el hecho de que un elemento rodante no esté lubricado o no esté lubricado adecuadamente puede inducir a la larga en una falla que es la falla por lubricación inadecuada, que es bastante alta en términos porcentuales. La contaminación de elementos rodantes en sus alojamientos puede producir picaduras que se traducen luego en roturas. Esas picaduras por elementos contaminantes que a veces tienen que ver con la falla en los sellos o las condiciones de uso, hacen que el elemento rodante, a la cantidad de revoluciones que está girando y en la cantidad de horas que está girando, produzca finalmente una falla por rotura. Y la fatiga, como dijimos, es uno de los, si no el principal, modo de fallo de un rodamiento. La fatiga es inevitable y se produce por cargas alternativas. Todo elemento rodante, por su naturaleza y por su funcionamiento, va a tener siempre cargas alternativas. No hay forma de evitarlo. No hay forma de evitar tampoco que se fatiguen. El punto está en ver si yo tengo considerada esa fatiga dentro de el cálculo de la vida útil del rodamiento.